nosotros mismos como personas de fe. Nuestro texto de base hoy está en Mateo 8 del 1 al 3. Ustedes lo pueden leer ahí desde su hogar, buscar en sus Biblias. Mateo 8 del 1 al 3. Lo leemos juntos. Dice, cuando Jesús descendió del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Esta es la lectura que vamos a hacer, queridos hermanos, acerca de la fe del discípulo. Y lo primero que quería preguntar para entrar en este tema es, cuando usted ora, ¿le cuesta o le es fácil pedir que se haga la voluntad de Dios? Pregúnteselo usted ahí donde está, porque esta pregunta también yo me la he hecho y me he cuestionado durante estos días. Al orar, ¿a mí me cuesta o me es fácil y natural pedir lo que sea que yo esté pidiendo, necesitando o queriendo? ¿Me es fácil pedir que por sobre todas las cosas se haga la voluntad de Dios para mí? Si somos cristianos, nuestra respuesta debería decir, sí, eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo busco, que la voluntad de Dios se haga en mi vida. Sin embargo, en la práctica es un poquito más difícil que eso. Vamos a ver a partir de esta lectura cómo nosotros podemos modelar nuestra fe de manera que sea una fe que realmente sea descrita como lo que Jesús enseñó, ¿no? Una fe que aunque sea pequeña es capaz de mover una montaña. Una multitud seguía a Jesús. Eso es lo que nos empieza diciendo la lectura, que Jesús descendió del monte y lo seguía una multitud, pero de todos ellos vino uno a postrarse delante de él, un leproso, a decirle, Señor, si quieres, puedes limpiarme. En una época en que a nosotros se nos anima a ser frontales, a pedir con claridad lo que queremos, a hacer énfasis en lo que estamos necesitando. Hay muchos dichos en el mundo que nos dicen que el que no abre la boca para pedir no recibe nada. Y Jesús también nos enseñó acerca de la importancia de orar y pedir insistentemente. Sin embargo, ¿qué significa insistentemente y de qué manera vamos a pedir? Este enfermo, este leproso, fue, podríamos decir, un poco tímido. Después de su valentía inicial de desafiar a la multitud para poder llegar a estar delante de Jesús, para acercarse a él, que no debe haber sido fácil, él como que se hace pequeño y en vez de decirle, Señor, sáname, como otros le decían, Hijo de David, ten misericordia de mí, quiero ser sano, él le dice, si quieres, puedes limpiarme. Y si nosotros lo leemos, este texto así de paso, lo leemos rápido, lo leemos superficialmente, podríamos pensar que este hombre estaba dudando no del poder de Jesús, sino de que Jesús quisiera, de que Jesús tuviera la voluntad de sanarlo, de que estuviera en el propósito de Dios sanarlo. Se podría pensar que dudó. ¿Por qué no fue más firme, más asertivo? Señor, quiero que me limpies, así como a veces nos oímos que personas oran o nosotros mismos hemos orado, Señor, quiero que me sanes. Pero él, que luchó por estar delante de Jesús en ese momento, en medio de tanta gente, se volvió sumiso y se sujetó a la voluntad de Jesús, la que ésta fuera, y lo llamó Señor. Señor, esta palabra es clave para esta noche, para esta reflexión. Esta palabra fue clave también para ese leproso. Para él Jesús era Señor. Antes de ser sanado, Jesús ya era para él Señor. Independientemente de que fuera sanado o no, para él Jesús era Señor. No dudó de su poder, ni siquiera dudó de su buena voluntad. Pero al estar en su presencia, algo por lo que debe él haber luchado, al estar en su presencia, su enfermedad dio un paso atrás y su reverencia, su fe hacia Jesús tomó el primer lugar. Lo reconoció como Señor y se sometió a él, dejando en las manos del Señor lo que él quisiera hacer con su vida. Y esto nos hace ver que la fe empieza con un momento de reverencia y humildad delante del Señor. Al encontrarnos con Él, como la primera vez que nos encontramos con Él,
No es que dejamos de ser conscientes de nuestra necesidad o de nuestra pecaminosidad. Lo que sucede es que somos conscientes, antes de todo eso, somos conscientes de la santidad y la grandeza de Él. Y no podemos más que decirle y reconocerlo como Señor y también reconocer su soberanía. Tú puedes hacer, Señor, conmigo lo que tú quieras. Ahora vemos a Jesús. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Es una respuesta que rompe con las expectativas de este hombre. Él le dice, si tú quieres, puedes limpiarme. Y en Jesús no vemos que Él primero habla, no hay palabras en ese momento, vemos acciones. Él extiende la mano y lo toca. Antes de decirle que sí, extiende la mano y lo toca. Teniendo en cuenta que las leyes decían que no se debía tocar a los enfermos, especialmente a los que tenían estas enfermedades de la piel, los leprosos, y si los tocaba, las personas quedaban impuras y tenía que hacer una serie de una limpieza y estar apartado durante varios días. Jesús da por limpio al leproso aún antes de haberlo declarado sano, solo con tocarlo. Él dice, este hombre yo lo toco porque ya está limpio. Es lo que dice con su acto. Y luego le manifiesta su voluntad, le dice, yo quiero, quiero. Y esta parte es muy importante. Cuando nosotros nos sujetamos a la voluntad de Jesús, reconocemos quién Él es y estamos deslumbrados en su presencia. Nos estamos sujetando a la voluntad de alguien que siempre quiere nuestro bien, que siempre quiere lo mejor para nosotros. No hay manera de que yo pueda pensar o creer que lo que yo quiero para mí es mejor de lo que Dios tiene para mí, que lo que otra persona me ofrece es mejor que lo que Dios me puede ofrecer, que mi plan que yo me estoy haciendo en mi cabeza para mi vida es mejor que el plan que Dios puede darme para mi futuro. En principio, nosotros podemos decir sí, amén, así es, así lo creemos, esa es nuestra fe. Pero en la práctica, porque lo hemos visto, muchas veces actuamos como si nosotros supiéramos lo que es mejor. Viajar, yo sé para dónde me quiero ir. Comprar, yo sé lo que quiero adquirir, yo sé cuánta plata me voy a gastar. Vender, me voy a deshacer de esto. Firmar, anular, contraer, divorciar. Lo que nosotros hacemos en nuestras vidas muchas veces refleja que creemos que somos lo más sabio que hay aquí. Cuando nos convendría recordar estas palabras, Señor, si tú quieres, está en Santiago 4:15, nos enseña, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Con qué situación nosotros estamos luchando en estos momentos? Yo sé las mías, ustedes saben las que ustedes están pasando. Y ustedes me dirán, hermana, es que usted no conoce mi situación. Daisy, usted no conoce mi situación. Situación es difícil, es complicada, es imposible. Llevo luchando con ella mucho tiempo y no se ha resuelto y por los medios tradicionales no se va a resolver y aunque le he orado, esto no se resuelve. Yo tengo que solucionarlo de alguna manera. No me pregunte cómo, pero lo voy a solucionar. Sí, su situación puede ser muy complicada, como la del leproso. La lepra es una enfermedad con repercusiones físicas y sociales. A ese hombre no solo le tenía una molestia física en el cuerpo, sino que eso le impedía vivir en familia, le impedía tener una casa, le impedía dormir dentro de los muros de la ciudad, le impedía tener un trabajo, le impedía ganar dinero, le impedía alimentarse y le impedía buscar atención médica porque nadie quería hacerse cargo de este tipo de enfermos. Lo obligaba a mendigar. Teniendo a la mano a Jesús, a quien podía resolver ese problema, estando a punto de alcanzar lo que él quería, este hombre no exigió, no se puso difícil, no se puso irritable, no reclamó, no se desahogó y descargó ahí quién sabe cuántos años de frustración por esa situación en la vida. Ni siquiera pidió abiertamente, sino que admitió algo que entendió al estar en la presencia de Jesús. Este es el Señor. Si Él quiere, puede sanarme. Y si Él quiere sanarme, va a estar bien. Cuando Jesús dice quiero, Jesús le está respondiendo al leproso, le está dando la razón.
está estableciendo su autoridad como Señor, está tomando su lugar como Señor. Pero cuando lo tocó, Jesús hizo otra cosa, tomó el lugar de ese hombre como su sustituto y se identificó con él, con su dolor, su enfermedad y su abandono. Y cuando Jesús ha hecho estas dos cosas, lo ha tocado y le ha afirmado su voluntad, que es buena, añade por fin, sé limpio y sana al enfermo. Y vamos a marcar la manera en que lo hace, vamos a marcar esta palabra en nuestras mentes, la vamos a dejar aquí almacenada para lo largo de esta reflexión, que esperemos que no sea tan larga. Lo sana al instante. Márquelo así. Después de que esto ha ocurrido, esta interacción entre ellos, entre enfermo y Señor, Jesús lo sana al instante. Pero hay alguien más, porque este relato continúa, alguien más que también debía ser tocado por Jesús, o más bien alguien que tampoco, según la ley, debía ser tocado por Jesús a pesar de que lo necesitaba. En este caso era el siervo de un romano, específicamente el siervo de un centurión. Esto está en Mateo 8 del 5 al 7. Si ustedes lo buscan un poquito más adelante de la lectura que nosotros hicimos, está el relato del siervo del centurión. Como el siervo no puede ir, el centurión va en su lugar. Se encuentra con Jesús y empieza también llamándole Señor. Este hombre, que era un hombre con autoridad, se humilla y llega hasta Jesús rogándole por su criado enfermo. Y Jesús inmediatamente se ofrece a ir. Dice, yo voy a ir y yo lo voy a sanar. Jesús está repitiendo lo que hizo con el leproso. Está rompiendo una barrera al tocar lo que otros no se hubieran atrevido a tocar. Jesús no debería haber ofrecido entrar a la casa de un romano, pero él estaba dispuesto a romper con ese protocolo una vez más por causa de un enfermo. El centurión lo sabe, lo entiende y no se lo permite. Si ustedes ven la lectura, le dice, Señor, yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Él es alguien que va a pedir, aunque sabe que o está consciente de que no es digno de la petición que está haciendo. Sin embargo, se atreve. Cuando él dice no soy digno de que entres a mi casa, él no está hablando de su casa. Tengamos en cuenta que es un centurión, seguramente su casa era grande, era elegante, estaba limpia, bien atendida, bien amoblada, vivía cómodamente, no tenía nada de qué avergonzarse. Él está hablando de sí mismo. Él se humilla delante de Jesús, igual que el leproso. Pide, pero pide con humildad y pone como prioridad la presencia, la importancia de aquel a quien tiene adelante, que es el Señor Jesús. Le dice, solamente di la palabra y mi criado sanará. Para el centurión, Jesús es Señor. Es Señor porque es alguien que no necesita ir en persona para que le obedezcan. Jesús se maravilla cuando escucha a este centurión tratarlo de esta manera, porque dice, se da cuenta de que lo está describiendo correctamente, de que algo que todos los demás a su alrededor se negaban a ver, él lo admite, un hombre extranjero, un hombre que hasta podría considerarse un enemigo o un invasor lo llama Señor, lo describe bien, entiende quién Jesús es, de la importancia que Él tiene. Alguien que no lo cuestiona, alguien que no lo pone en duda, que entiende que Jesús camina bajo la autoridad de Dios y con la autoridad de Dios. Y esta es la fe que salva, es la fe que sana, es la fe que mueve montañas. Esta fe que aunque en el centurión no había sido tal vez instruido en una sinagoga, no había sido enseñado por sus padres en la fe de los judíos, no había tenido ocasión tal vez de sentarse y escuchar un sermón completo de Jesús. Sin embargo, lo poco que había oído de él le sirvió para creer que su siervo podría ser sanado. Y esa fe es suficiente para salvar. Jesús dice que los que tienen esa fe vendrán de todas partes, lo dice ahí mismo en ese suceso con el centurión, en esa lectura, dice, de todas partes del mundo vendrán los que tienen esta fe a sentarse junto con los patriarcas en el reino de los cielos. Él le da la entrada a ese centurión al reino de la fe, al reino de los que tienen fe en el reino de los cielos. Dos puntos sobre la fe del centurión que nos convendría a nosotros aprender y guardar.
Primero, él no creyó de una manera superficial, sino con una fe minuciosa, una fe certera, detallista y personalizada. Y así como él lo creyó, así él lo recibió. Él dijo, no necesitas ir a mi casa, tú solo di que él sea sano y lo será. Y así fue como le ocurrió. Además, él no creyó en que Jesús lo haría algún día, más luego, poco a poco, o en cierta medida lo dejaría sintiéndose mejor. Él creyó por completo, él creyó en tiempo presente, dijo, mi siervo, tú lo sanas y él será sano. Y así fue. No es que su siervo se sintió mejor, no es que su siervo inició un proceso de recuperación. Su siervo, dice allí, fue sanado en esa misma hora. Creer en el Señor es tener certeza de que Él hace algo completo, perfecto, y lo hace ahora, lo hace en el momento que es necesario. Mi criado sanará, dijo ese hombre, y Jesús, así como fue la fe de él, lo cumplió. Pero queremos ver un ejemplo más, queremos ver un ejemplo más, porque tal vez a nuestra fe le hace falta. Veamos a los amigos del paralítico, un poco más adelante en Mateo 9. Hemos visto estos dos casos en Mateo 8 y ahora en Mateo 9 se nos presenta a los amigos de un paralítico que traen a Jesús al enfermo y como no, él no camina, se lo traen en la cama. Ellos no tuvieron que decir nada siquiera, ni siquiera le contaron a Jesús cómo estaba ese señor, ni cuánto tiempo, no le pidieron que lo sane, no hay palabras allí. Ellos solo actuaron, fueron y le dejaron al enfermo a los pies de Jesús. Y Jesús, al ver la fe de ellos, entra en acción. Y lo primero que hace otra vez no es sanarlo, sino declararlo salvo. Jesús va a la raíz del problema y lo resuelve. Él declara salvo a ese hombre. El paralítico ni siquiera tuvo que pedir perdón para ser salvo, no tuvo que hablar. A Jesús le bastó con ver a ese hombre ahí postrado en una cama para entender su estado de necesidad, de humillación y de arrepentimiento. Y le dijo, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y como los demás que estaban alrededor, los testigos, se negaban a creer, Jesús hace la obra completa y lo levanta al instante, como hemos visto que ya hizo en las dos ocasiones anteriores. Pero por si nos faltan más ejemplos, queridos hermanos, por si aún se nos hace difícil entender esto que estamos leyendo, unos versos más adelante a Jesús lo espera otro hombre, Jairo, que no era un mendigo, ni un romano, ni un pecador común, era el principal de una sinagoga, un hombre importante, un hombre que conoce las escrituras, un hombre que tiene prestigio en su comunidad, que se postra delante de Jesús a decirle, no que sane a su hija, le dice, mi hija acaba de morir, mas ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Aquellos de ustedes que son padres, queridos hermanos, traten de repetir estas palabras. Yo no soy y sin embargo leer esto me impresiona muchísimo. Es una fe que se humilla hasta lo sumo y que hace que Jesús vaya a la casa de la niña, la tome de la mano y la levante viva. Pero antes de que él pueda ir, hay un pequeño episodio ahí en el que hay otra manifestación de fe, porque la fe es una cadena virtuosa y en este recorrido que hemos visto que Jesús hace en estos capítulos 8 y 9, la fe se vuelve eso, una cadena, va rodando, va creciendo hasta llegar al milagro mayor, que es la resurrección de la niña. Una mujer lo interrumpe, una mujer que lleva 12 años enferma con hemorragia, se acerca por detrás y toca el borde del manto de Jesús sin decir nada. Ella tampoco pide nada. Ella más bien quiere que nadie la vea, quiere pasar desapercibida y piensa, la Biblia lee los pensamientos de esta mujer y dice que ella piensa, si yo tocara solamente su manto, seré salva. Sí, hemos visto aquí cómo hay dos hombres que pedían sanidad, un hombre que pedía la vida de su hija y esta mujer está buscando salvación. La acción de esta escena es impulsada por una fe que lleva 12 años puesta a prueba.
que no se ha saciado con nada, que no se ha solucionado con nada, por la cual en otros evangelios nos dicen que ella llevaba buscando su propia solución todos esos años y nunca la había podido encontrar. Y ahora cuando ve a Jesús, no dice simplemente seré sana, porque ella se da cuenta que está atada a algo que le ha dominado la vida, que le ha robado la vida. Ella dice seré salva. Esa fe ha estado refinándose durante 12 años y alcanza su eh, plenitud cuando la mujer toca el manto de Jesús, no por el manto, sino porque Él la ve y Él se siente complacido con ella. Y le dice algo parecido a lo del paralítico: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Tal como nosotros al venir a Jesús somos salvos de contado, por completo, por la fe, esa mujer fue salva inmediatamente. Y una vez más se nos reafirma que Jesús cuando hace algo, cuando él es tocado también por una fe que de la que Él se agrada, una fe que Él puede aceptar, que Él puede recibir, Él actúa inmediatamente. Jesús ciertamente sí nos enseñó que la fe mueve montañas, aunque sea pequeña, y que la fe es persistente y tiene que esperar y tiene que pedir y tiene que creer. Pero a veces interpretamos esto como que la fe tiene que obrar a la fuerza. Hay que empujar hasta conseguir lo que queremos, y a eso le llamamos fe. Pero esa no es la interpretación que deberíamos estar haciendo ni que obtenemos de estos textos. La fe no es terquedad, la fe no es empecinamiento, pedirle algo a Dios hasta que Él acepte lo que yo le estoy pidiendo y me lo dé tal cual yo se lo estoy pidiendo. Eso no es fe. La fe es la certeza que nos produce obediencia. La fe es certeza que nos produce obediencia. En el fruto del Espíritu busquemos la fe. La fe está situada entre la bondad y la mansedumbre, no entre, no sé, pues la persistencia y la fortaleza, no, está situada entre la bondad y la mansedumbre, aquello que en este mundo hoy en día se le llama las habilidades blandas, que nunca han sido muy apreciadas, pero que ahora el mundo como que las ha descubierto y las empieza a valorar. Las habilidades blandas, las habilidades sociales, los que nos permite vivir en paz. La fe no es terquedad ni empecinamiento, la fe es sabiduría. En el pasaje de la armadura de Dios, busquémosla allí también, ahí la vamos a encontrar. Allí la fe está descrita como un escudo, un elemento de defensa, no como un arma, como un elemento de defensa. Es resistente y es protectora, es salvadora de vidas. Es una cualidad que admite que yo soy débil y que necesito protección y que solo la fe en Jesús es capaz de salvarme. La fe es además humilde, porque empieza cuando yo admito que cualquiera que sea mi necesidad, por muy apremiante que sea, y esto a veces es difícil de entender y es doloroso cuando yo estoy en extrema necesidad de algo, cualquiera que sea mi necesidad, por desesperante que sea, Jesús es Señor y su voluntad está por sobre la mía. Es mejor que la mía. Su solución siempre va a ser mejor que la mía. Su tiempo es mejor que el mío y el poder que él tiene, yo no me lo puedo imaginar. La fe sigue aceptando a Jesús como Señor, aún ante la posibilidad de no recibir lo que está pidiendo, como en el caso del leproso. Aún si él no quisiera darme lo que le estoy pidiendo, Él sigue siendo para mí el Señor. Y esto es muy importante, porque cuando la fe se humilla y se pone bajo la autoridad de Jesús, entonces Jesús responde al instante con lo que necesitemos, que tal vez no es lo que nosotros vinimos originalmente a pedir. Tal vez vinimos a buscar sanidad y recibimos salvación. Le ha pasado a mucha gente se acerca a la iglesia, pide oración, se acerca a un pastor o a un evangelista o un ministerio de oración a pedir por sanidad, a pedir porque está siendo amenazada, porque está siendo perseguida, a pedir por que vive una situación terrible en su casa.
cree que va a recibir una respuesta en ese aspecto y lo que Dios le entrega es infinitamente superior, le entrega salvación. Tal vez sí necesito sanidad o tal vez necesito liberación de algún asunto. Él sabe lo que yo necesito y me lo va a dar en el orden correcto. Y si yo me humillo ante Él, me lo va a dar al instante. Es verdad que esto no es fácil, queridos hermanos, porque tengo amigos, cristianos y no cristianos, que saben que nosotros hacemos oración, ¿verdad? Y que piden oración. Y piden oración de una manera muy específica. Me dicen, quiero que ores por mí y pidas esto es un listado. Quiero que esto me salga así. Quiero conseguir este resultado, quiero esta respuesta, ¿no? Yo escucho, escucho, escucho y al final ya cuando ya me han dado, ¿no? Los motivos, todo lo que las personas quieren que pidan, y a veces son cuestiones muy, muy serias, fuertes, ¿no? En las que yo no puedo ni ofrecer mi ayuda porque a veces son cuestiones económicas grandes y yo digo, solo el Señor puede ayudarte en esto. Eh, Les pregunto luego, ¿estás seguro, tú has pensado, estás seguro de que esto es la voluntad de Dios para ti? ¿De que Dios quiere que salgas del país, que viajes o que dejes este trabajo o que emprendas este negocio? ¿Tú estás seguro? Es para ayudarte a orar. Bien, ¿no? Mejor. ¿Estás seguro de que esto es lo que Dios quiere para ti? Y cuando pregunto eso, inmediatamente la persona piensa que no los quiero ayudar, que no los quiere ayudar. No, pues me dicen, te estoy pidiendo esto. Eh, Como que me dicen, es serio esto que te estoy diciendo. No me hables de la voluntad de Dios, es lo que yo entiendo. Si digo, mira, voy a orar para que Dios haga su voluntad en ti, los noto a punto de pedirme que ya no ore. Se desaniman. Algunas personas me han dicho, no me digas eso, no me digas que vas a pedir por la voluntad de Dios para mí. Cuando son personas que no son creyentes, mm, puedo entenderlo. Cuando son personas que son creyentes, me cuesta entender, pero entiendo que es nuestra condición humana todavía, que se resiste a algo que estas cuatro personas que vimos, cinco personas que vimos en esta lectura de hoy, sí encontraron. ¿No? El leproso, el centurión y su siervo, el paralítico, Jairo con su niña, la mujer con esta enfermedad de 12 años sí encontraron, que es el hecho de esto me está doliendo mucho, quisiera que Dios me lo quite, pero vengo delante de Él y me encuentro con el Señor y admito que su autoridad es demasiado grande, su soberanía es tan superior y que Él puede tener mejor idea de lo que yo estoy enfrentando y de que Él me puede responder y que su voluntad es tan buena para mí que voy a intercambiar mis deseos y esta petición que yo tenía por lo que sea que Él me quiera dar. A veces no queremos hacer eso. Es tan difícil, siendo discípulos, creer en un Dios que sí quiere salvarnos, que sí quiere lo mejor para nosotros. A veces pareciera que sí. Creo que sería más sabio para nosotros, lo empiezo pensando por mí y lo comparto con ustedes. Creo que sería más sabio que dejemos de poner resistencia a la voluntad del Señor. Dejemos de resistirnos, de tener un temor absurdo a que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas. Creo que sería más sabio que hagamos uso de la fe de estas personas, sencilla, obediente, esforzada, humilde y valiente, como los ejemplos que hemos visto en este momento. Si queremos recibir respuesta del Señor y si queremos recibirla completa, suficiente, abundante, por encima de nuestras expectativas y al instante. Oremos, queridos hermanos. Amado Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias. La Primera Iglesia Bautista de Guayaquil te invita a formar parte de nuestra comunidad digital. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales, donde encontrarás una variedad de contenido audiovisual, el cual será de gran impacto para tu vida espiritual. Y